Hola, bienvenidos a una edición más de World Worship Revival Center. Hello and welcome to another edition of World Worship Revival Center. Nos da mucho gusto de que esté nuevamente con nosotros. It's a pleasure for us for you to be here with us once again. Gracias por estar compartiendo estas palabras o este mensaje a través de los medios como Facebook, Internet, de YouTube. Thank you for sharing these messages through the mediums of YouTube and Facebook. Creo que este mensaje que vamos a escuchar el día de hoy I believe that the message we're going to hear today va a ser de bendición para tu will vida. be a blessing for your life. Y al final del mensaje vamos a ministrar And at the end of the message we will minister. y estamos esperando por una impartición del Espíritu de Dios sobre tu vida. And we are waiting for an impartation of the Spirit of God over your life. Amén. Amen. Vamos a la palabra al libro de los Hechos, Let's go to the Word, the book of Acts, el versículo número 8. verse 8. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Chapter 1, verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. La palabra del Señor dice que vamos a recibir poder. The word of the Lord says that we will receive power. La palabra poder en el hebreo, o perdón, en el griego es dynamos o dinamita The word power in the Greek is the word dynamite o dunamis, or dunamis, que significa poder, which means power, que significa dinamita. which means dynamite. Ahora dice la palabra del Señor que vamos a recibir poder, pero ¿para qué vamos a recibir poder? Now the word of the Lord says that we will receive power, but what will we receive power for? Para ser testigos. To be witnesses. Amén. Amen? No podemos recibir poder We cannot receive power y no estar siendo testigos. and not be witnesses. Amén. Amen? Y verdaderos testigos. True witnesses. Amén. De modo que tenemos que aprender a ser testigos. So we need to learn to be witnesses. ¿Y testigos de qué? And witnesses of what? De lo que hemos recibido. Of what we received. Si hemos recibido el poder del Espíritu de Dios, If we receive power of the Spirit of God, tenemos que aprender a demostrar el poder de Dios. we need to learn to demonstrate the power of God. Y es algo que constantemente lo tenemos que hacer en nuestras vidas. And it's something that we constantly need to do it in our lives. Y dice la palabra del Señor que vamos a ser testigos, And the word of the Lord says that we will be en witnesses, este caso en Jerusalén, in this case in Jerusalem, en Judea, en Samaria y in hasta el último de la Judea, in tierra. Samaria, and to the ends of the earth. No estamos nosotros en este momento en Jerusalén, And we're not at this moment in pero Jerusalem, estamos en Wasaga Beach, but we are in Wasaga Beach, lugar de avivamiento. the place of revival. Amén. Y estamos en Ontario, And we're in Ontario, de modo que tenemos que ser testigos en Ontario. so we need to be witnesses in Y Ontario. luego dice en Canadá, And then it says in Canada, y luego dice a todas las naciones de la tierra. and then to the ends of the earth. De modo que tenemos una responsabilidad So we have a responsibility de ser testigos. to be witnesses. Amén. Amen? Y es importante abrir nuestra boca. And it is important to open our mouths. No sé si se recordarán la enseñanza de la semana I pasada. don't know if you remember the teaching from last week, Es de que Pedro abrió su boca. when Peter opened his mouth. ¿Y para qué abrió su boca? And why did he open his mouth? Para dar testimonio. To be able to give a witness. Y nosotros tenemos que aprender a abrir nuestra boca And we need to learn to open our mouths para dar testimonio. to be a witness. ¿Qué tenemos que dar testimonio? Why do we need to give a witness? De lo que el Señor ha hecho en tu vida y en mi Of vida. what the Lord has done in your life and in my life. Amén. Amen? Bien, la palabra del Señor dice que recibiremos poder. The word of the Lord says that we will receive power. ¿Cuántos creen que tienen ya el Espíritu Santo en sus vidas? How many of you believe that you have the Holy Spirit with you in your life? Amén. ¿Cuántos lo tenemos? How many of us have it? Todos. All of us. Esa es una bendición que lo tengamos. That's a blessing that we have. Vamos por favor al libro de Marcos. Let's go to the book of Mark. Marcos. Mark. Uy, me está fallando mi computadora. My computer is failing. Give me, I believe. That's in Spanish? Yes. Okay, that's good.
Marcos capítulo 7. Mark chapter 7. La semana pasada estábamos aprendiendo Last week we were learning que hemos sido trasladados that we've been translated del reino de tinieblas from the kingdom of darkness al reino de luz. to the kingdom of light. Y estábamos aprendiendo que tinieblas significa falta de conocimiento. And we're learning that darkness is actually lack of knowledge. Cuando tenemos conocimiento, When we have knowledge, estamos en luz. then we are in light. Pero no es solamente tener conocimiento, But it's not just to have knowledge, es aprender a aplicar el conocimiento. it's also to learn to apply the knowledge. Y aprender a aplicar el conocimiento And to learn to apply the knowledge se llama sabiduría. is called wisdom. Cuando yo aprendo a aplicar el conocimiento, When I learn to apply the knowledge, se llama sabiduría. that is called wisdom. Y de la manera que lo hago, And in the way I do it, tiene que ser con inteligencia. has to be with intelligence. No solamente aplicar sabiduría, Not just to apply knowledge, pero hacerlo con inteligencia. but also to do it with intelligence. ¿Por qué? Why? Porque tu enemigo Because your enemy tiene muchos años más que tú en esta tierra. has many more years than you on this earth. Y como tiene muchos años, And because he has many years, sabe cómo el hombre reacciona, he knows how man reacts. sabe cómo el hombre He funciona, knows how man functions. sabe cómo las almas de los hombres He reaccionan. knows how the souls of people react. Y es importante que entendamos esto, And it is important for us to understand this. porque el enemigo de tu alma Because the enemy of your soul está detrás de tus emociones, is behind your emotions, está detrás de tus sentimientos behind your feelings, y está detrás de tu alma and behind your soul. para turbarla, To make it, para turbarla. ¿Turbarla no sabes? No. to disturb it. Yes. Do you speak Spanish? Yes. That's good. De modo que la palabra del Señor nos dice que el enemigo The word of the Lord tells us that the enemy quiere que vivamos en religión. wants us to live in religion. ¿Qué es religión? What is religion? Ser buenas personas, To be good people, hacer buenas obras de caridad, to do good deeds, pero va más allá de esto. but it goes beyond that. El Señor nos ha entregado una religión. The Lord hasn't given us a religion. El Señor nos ha entregado un reino. He has given us a kingdom. Y hemos sido trasladados And we've been translated del reino de tinieblas from the kingdom of darkness al reino de luz. to the kingdom of light. Y el reino de luz And the kingdom of light tiene obras. has works. Y esas obras And those works son obras de poder. are works of power. Dilo conmigo, obras de poder. Say with me, works of power. Works of power. Tenemos que aprender a hacer las obras de poder. We need to learn to do these works of power. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que el enemigo hace? Now what happens, what does the enemy do? El enemigo lo que quiere es que vivamos en una religión. The enemy wants us to live in a religion, Y el poder de la religión es la tradición. and the power of religion is tradition. Hay muchos pueblos que están en religión y en tradición. There's many peoples who are in tradition and in religion, Y cuando estamos atrapados en estas dos cosas, and when we are trapped in these two things, no estamos viviendo en el reino de Dios. we are not living in the kingdom of God. El reino de Dios The kingdom of God tiene manifestaciones. has manifestations. Amén. Amen. Para poder entender que estamos en el reino, For us to learn that we are in the kingdom, tenemos que esas then manifestaciones those manifestations, que se apliquen a nuestra vida. we need to apply them to our life. De modo que el Señor nos dice en el capítulo Marcos, capítulo 7 de Marcos, So the Lord tells us in Mark chapter 7, el Señor les dice, versículo 9, 7-9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. verse 9, and he said to them, you have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. ¡Wow! El mismo Señor Jesús, The same Lord Jesus, el Hijo de the Dios, Son of God, vino a confrontar came to confront la religión organizada de aquel tiempo. the organized religion of that time. Cuando yo fui por primera vez a una congregación, When I first went to a congregation, lo primero que me dijo el pastor de esa pequeña congregación, the first thing the pastor of that congregation said to me, muchacho, he said, young man, salte de tocarle al diablo
stop playing for the devil. Yo soy músico, le tocaba en diferentes partes. Because I'm a musician and I used to play for him in different places. Y tocaba en el mundo. And I used to play in the world. Tocaba en cruceros, en I barcos. used to play in ships, in cruises, Tocaba en hoteles. in hotels, Tocaba en clubs nocturnos. in nightclubs. Y de esa manera hacía mi vida. And that's how I made my life. Y también era maestro de música. And I was also a music teacher. De modo que cuando yo me convertí, lo primero que me dijeron, So now, when I came to the Lord, the first thing they said to me, salte del mundo leave the world y métete en la religión. and go into religion. Y como yo no conocía del Señor, And because I didn't know the Lord, lo primero que me dijeron es de que ya no tocara más para el mundo. the first thing they told me was not to play for the world anymore. O sea, de una manera apartarme del mundo In a way, to leave the world y que me metiera a una burbuja de religión. and for me to come into a bubble of religion. Y eso desafortunadamente es lo que muchas personas han aprendido. And that, unfortunately, is what many people have learned. No juzgo a ese pastor. I don't judge that pastor. Ahora entiendo I understand now que él solamente me daba that he was only giving me lo que él tenía. what he had. Él no tenía el reino, He didn't have the kingdom. él tenía religión. He had religion. Y lo que él tenía And what he had es lo que él me ofrecía. is what he was offering me. Me recuerdo que era una pequeña congregación. I remember it was a small congregation. Las mujeres estaban de este lado de las bancas The women would sit on this side of the benches, y los hombres del otro lado de las and bancas. the men on the other side of the benches. No podían mezclarse los hombres y las mujeres. They couldn't mix men and women. Me recuerdo que las mujeres tenían faldas largas, I remember the women had long dresses tenían las blusas largas, and also long blouses. tenían el pelo largo They had long hair, y tenían todo largo. and they have everything long. Iba a decir tenían la lengua I larga, was gonna say they had a large tongue too. pero yo buscaba del Señor But I was seeking the Lord, y le decía, Señor, esto es. and I said, Lord, is this it? Pero recibí en ese lugar una palabra profética, But I received in that place a prophetic word, donde el Señor me dijo, where the Lord said to me, el Señor tiene tu vida en sus the manos Lord has your life in His hands, y el Señor te va a usar. and He will use you. Y el Señor, a pesar de ver todo el legalismo, la religiosidad, And the Lord, despite seeing all this legalism and religiosity, el Espíritu de Dios se movía the Spirit of God would move en dones, in gifts, pero se limitaban a 4 paredes. but they were bounded by 4 walls. Y es lo que hace la religión, And that's what religion does, limitarte. to limit you. En cambio, el reino But the kingdom instead es expansión, is expansion, es extensión. is to extend, to Amén. expand. Y conocí al Señor, entregué mi vida And I met the Lord, I gave my life to Him. y después empecé a congregarme en una iglesia americana cerca de La Habra, California. And then I went to be with an American church in California. Y el Señor me empezó a bendecir mi vida. And the Lord began to bless my life. Pero lo que me cambió mi vida But what really changed my life fue cuando tuve un encuentro con el enemigo de mi alma. was when I had an encounter with the enemy of my soul. Estábamos en una pequeña congregación. We were in a small Mi congregation. hermano Ramón, My brother Ramon, que es un pastor, who is also a pastor, había sido invitado para que ministrara en la alabanza, en la was oración. invited to minister in the worship. Y una mujer se empezó a manifestar con espíritus en su vida. And a woman began to manifest with unclean spirits in her life. Y era muy delgada. And she was very thin, Tal vez pesaba como unas 90 libras. maybe 90 pounds. Pero entre personas muy fuertes But people who were very strong y grandes, and big, entre 4 hombres, 4 men, no la podían detener. they could not restrain her. Es como si una fuerza más fuerte que la de ellos It was as if a strength that was greater than theirs se levantaba. would rise up. Y ella no la podían sujetar en el piso. And they couldn't restrain her to the floor. Era una fuerza It sobrenatural, was a supernatural strength. porque no era una fuerza humana. Because it wasn't a human strength. Era una fuerza de espíritus It was inmundos a strength of evil spirits manifestándose en esa mujer. that were manifesting in her. Y por primera vez And for the first time, me vi frente a frente I saw face to face con una realidad, with a reality, la cual trajo que despertare which brought me to wake up a la realidad. to the reality.
Y ahí fue la primera vez que escuché que el nombre de Jesucristo And that's the first time I heard that the name of Jesus Christ tiene poder para echar fuera espíritus has inmundos. power to throw out evil spirits. Y los espíritus empezaron a manifestar. And the evil spirits began to Y era manifest. tan delgada, And she was so thin, pero su cuello but her neck empezó a engrosarse como el cuello de un sapo. began to enlarge as if the neck of a frog. Manifestaciones, Manifestations, pero no del Espíritu Santo. but not of the Holy Spirit. Manifestaciones de espíritus inmundos. Manifestations of evil spirits. Y la voz de ella And her voice cambió a una voz gutural como si fuera la voz de un hombre. changed to a very deep voice, like the voice of a man. Eran voces de espíritus inmundos hablando a través de It ella. was voices of evil spirits speaking through her. Y el Señor empezó a confrontar, el Espíritu de Dios empezó a confrontar a esos demonios. And the Spirit of God began to confront those spirits. Y fue la primera vez que me tocó ver And it was the first time that I saw una realidad. a reality. De modo que, ¿qué sucede? So what happens? El Señor está confrontando aquí a los fariseos. The Lord is confronting here the Pharisees. En el versículo 10 dice, And in verse 10 it says, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irrevisiblemente. For Moses said, honor your father and your mother, and whoever reviles father or mother must surely die. Pero vosotros decís, basta que diga a un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. But you say, if a man tells his father or his mother, whatever you will have gained for me is corban, that is giving to God. En todo aquello que yo pudiere ayudarte. Then you no longer permit him to do anything for his father or mother. Y no lo dejáis, perdón, es que te faltó lo otro. Acá volvemos otra vez, el 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Repite los. But you say, if a man tells his father or mother, whatever you would have gained from me is corban, that is given to God, then you no longer permit him to do anything for his father or mother. El Señor está diciendo, The Lord is saying, uno de los primeros mandamientos con promesa. one of the first commandments with a promise. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? What is the first commandment with a promise? Honra a tu padre y a tu madre, Honor your father and your mother, para que todo te vaya bien so that everything will be well with you, y seas de larga vida sobre la tierra. and you will be with long life on this earth. De modo que la palabra nos enseña So the word teaches que us si uno como hijo, that if you as a son, cuando uno le da a un padre algo o a una madre algo, when you give your father or mother something, y es corbán, que quiere decir es mi ofrenda a Dios, and it is korban, which means it is my offering to God. pero si no lo hago con un corazón recto, But if I don't do it with a right heart, si no lo hago con un corazón con honra, if I don't do it with a heart with honor, mi ofrenda no funciona, then my offering doesn't work. porque Dios no ve la ofrenda. Because God doesn't see the offering. Dios primeramente ve el corazón God sees first the heart, y después ve la ofrenda. and then would see the offering. De modo que nuestro corazón So our heart es más importante is que la more ofrenda. important than the offering. Amén. Amen. Versículo siguiente. Next verse. Y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre. 12. Then you no longer permit him to do anything for his father or mother. De modo que va más allá de dar una ayuda económica. So it goes beyond giving an economic help. ¿Qué estamos haciendo por nuestros padres? What are we doing for our parents? ¿Qué estamos haciendo por nuestro papá, por nuestra mamá? What are we doing for our mom or dad? En otro sentido, no me lo tomen a mal, pero ¿qué estamos haciendo por nuestros padres espirituales? In another sense, and don't take this the wrong way, but what are we doing for our spiritual parents? ¿Qué están haciendo ustedes por sus pastores? What are you doing for your pastors? No los que están acá, los que acá están acá son bendición. No, not the ones who are here. The ones who are here are Ellos blessed. siempre nos bendicen. They always bless us. Pero ¿qué estás haciendo por tu pastor? What are you doing for your pastor? Por tu autoridad, For your authority? por tu padre espiritual. For your spiritual father? ¿Está yendo una milla más? Are you going the extra mile? Nuestro corazón siempre está siendo checado, Because our heart is always being checked, siempre está siendo probado. always being tested. Y nuestra actitud tiene que ser una buena actitud. And our attitude needs to be a good attitude. Versículo 13. Next verse. Dice la palabra, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido,
Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Thus you make the void the word of God by your tradition that you have handed down, and many such things you do. Fíjate lo que dice la palabra. Look at what the word says. Invalidando el poder de la palabra. You invalidate the word, the power of the word. ¿Qué es lo que hace la tradición? What does tradition do? ¿Qué es lo que hace la tradición? What does tradition do? Invalida You make void la palabra de Dios. the word of God. Sin palabra Without word de Dios of God, no hay poder. then there is no power. Amén. Amen. La palabra, The word, el poder, the power, funcionan juntos. they work together. Y la palabra es susha, And the word susha, que significa autoridad. which means authority, Autoridad para ejercer poder. authority to exercise power. Dilo conmigo, Say it with me. autoridad Authority para ejercer to exercise poder. power. Pero dilo como que estás creyendo. But say it as you would believe it. Vas a declarar esto. You Yo will declare tengo, this. yo tengo autoridad I have authority para ejercitar poder. to exercise power. ¿Lo creen? Do you believe it? Yes. Amén. Amen. Tenemos la autoridad. We have the authority. Ahora, nuestra autoridad tiene que crecer. Now our authority needs to grow. La palabra nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 5 The word teaches us in Hebrews chapter 5 que los dones crecen a través del ejercicio. that the giftings grow through the exercise. Si no ejercitamos la autoridad, If we don't exercise this authority, no crecemos. we don't grow. Y nosotros no podemos pasar meses y años And we can't be months and years sin usar nuestra autoridad. without using our authority. Porque nuestra autoridad es como un músculo. Because our authority is like a muscle. Cuando más ejercito el músculo, The more I exercise the muscle, ¿qué pasa con el músculo? what happens with the muscle? Le doy volumen, I give it volume. le doy fuerza, I give it strength. le doy entrenamiento. I give it training. Amén. Amen. Le doy condición. I give it a condition. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, bueno, tal vez ustedes no, pero hay gente que no tiene condición física. Because some people, maybe not you, but they don't have a physical condition. ¿Y por qué no tenemos condición And why física? don't we have a physical condition? Porque no ejercitamos. Because we don't exercise. ¿Por qué no tenemos condición espiritual? Why don't we have a spiritual condition? Porque no ejercitamos. Because we don't exercise. Estamos aprendiendo algo, We're ¿verdad? learning something. Yes. De modo que la tradición es peligrosa So tradition is dangerous porque invalida la palabra. because it makes the word void. Y en el libro de Lucas dice algo poderoso And in the también. book of Luke, it says something very powerful. Lucas dice, invalida el poder de Dios. Luke says it makes void the word of God, the power of God. Yeah. No podemos invalidar la palabra We cannot make void the word porque invalidamos el poder de Dios. because we make void the power of God We invalidate or invalidate el poder de Dios. the word of God. De modo que tenemos que aprender a entender So we need to learn to understand que la autoridad de Dios that the authority of God está a nuestra disposición is on our disposition para usarla. to use it. Hola, Hello? para usarla. To use it. Amén. ¿Cuántos creen que tenemos que usarlo? How many of you believe that we need to use it? Yes. Vamos al libro de Lucas capítulo 7. Let's go to Luke chapter 7. Todos nosotros pasamos por diferentes pruebas. All of us go through different tests. Y la palabra del Señor nos enseña que es que tu fe más preciosa que el oro And the word teaches us that your faith is more precious than gold. tiene que ser probada por fuego. It needs to be tested by fire. O sea que nuestra fe So our faith tiene que ser probada por fuego. needs to be tested by fire. Pedro nos dice, no te sorprendas como si una cosa rara aconteciera. Peter tells us, don't be surprised as if a strange thing will come to you. Muchas veces pasan cosas que no las estamos esperando. Many times things happen, things that we don't wait for. Pero dice la palabra del Señor que no nos sorprendamos. But the word says that we should not be surprised. ¿Por qué? Why? Porque nuestra fe más preciosa que el oro Because our faith, which is most precious than gold, tiene que ser probada por fuego. needs to be tested by fire. ¿Y cuál es el fuego? And what is the fire?
a veces los problemas, sometimes the problems, the trials. the trials. ¿Y a quién le gustan los problemas? And who likes trials? Nobody. ¿A quién le gustan los problemas? Who likes the problems? A nadie. A nadie nos gustan los problemas. No one likes the problem. Pero a través de los But problemas through the problems, podemos ejercitar nuestra we fe. can exercise our faith. A mí no me gusta ejercitar, And I don't like to exercise, pero tenemos que ejercitar. but we need to exercise. Versículo 18. Verse 18. Dice la palabra, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. The disciples of John responded to all these things, and John called 2 of his disciples. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? And sent them to the Lord, saying, Are you the one who is to come, or shall we look for another? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? And when the men had come to him, they said, John the Baptist has sent us to you, asking, Are you the one who is to come, or shall we look for another? ¿Dónde estaba Juan el Bautista en este momento? Where was John the Baptist at this time? Estaba en la cárcel, He was in jail con sentencia de muerte. with a death sentence. La palabra del Señor nos enseña The word teaches us que Juan el Bautista that John the Baptist fue el que dijo, is the one who said, he aquí el Cordero de Dios Here is the Lamb of God que quita el pecado del who mundo. takes away the sin of the world. Él mismo anunció He himself que announced Jesús era el Cordero. that Jesus was a lamb. Él bautizó a He Jesús baptized en el Jesus río Jordán. in the river Jordan. Y dice la palabra And the word says que el Espíritu de that the Dios Spirit of God descendió como en forma de paloma. came in the form of a dove. Y dice la palabra que cuando él salió, el Señor emergió del agua, salió del agua. And when the Lord came out of the water, the word Cuando says una paloma como en forma de paloma se estaba posando sobre Jesús. something with the form of a dove was posing on Jesus. Dice la palabra que se escuchó una voz, A voice could be heard, que lo oyeron todos. and everyone heard this voice. Y esta voz dijo, And this voice said, este es mi Hijo amado, This is my beloved Son, en el que yo tengo complacencia. of whom I am well pleased. Y dice la palabra And the word says que desde ese día that from that day on, el Espíritu de the Dios Spirit of God estaba sobre la vida de Jesús. was over the life of Jesus. Ahora, ¿para qué recibió el bautismo del Espíritu Now, Santo? why did he receive the baptism of the Holy Spirit? ¿Para qué? For what? Para recibir el poder. To receive the power. Amén. Amen. Ahora, ¿qué sucede con Juan el Bautista? Now, what was happening with John the Baptist? Él está sentenciado a muerte. He is with a death sentence. Y cuando nosotros somos confrontados en nuestra fe, And when we are confronted with our faith, el primer enemigo que tenemos que vencer the first enemy we need to overcome se llama la duda. is doubt. Porque el enemigo de la fe Because the enemy of faith es la duda. is doubt. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces no dudamos? And how many of us, many times, we don't doubt? ¿Será o no será? Would it be? Would it not be? Y el enemigo nos empieza a meter duda a nuestro espíritu, duda a nuestro corazón. And the enemy begins to put doubt in our heart. Y ahora Juan el Bautista, Now, por favor, John the Baptist. escuchen esto. Juan el Bautista Please listen to this. John the Baptist le manda a decir con sus discípulos, sent his disciples to say to him, ¿eres tú Are you? o esperamos a otro? Are you the one, or should we look for another? Quería una respuesta. For him to give an answer. Juan el Bautista quería una respuesta. John the Baptist wanted an answer. ¿Cuál era la respuesta que él quería? What was the answer that he wanted? Que Jesús For Jesus manifestara to manifest lo que él decía what he said que él era. that he was. Esto es muy importante que entendamos It esto. is very important that we understand. ¿Por qué? Why? Porque si nosotros como hijos de Dios, Because if we as sons of God, como creyentes, as believers, no manifestamos we don't autoridad, manifest any authority, no manifestamos we poder, don't manifest any power, estamos en tradición, then we are in tradition. no estamos en el reino, We're not in the kingdom. estamos en We religión. are in religion.
Y cualquiera que sea tu denominación, And whatever your denomination would be, si no estás ejercitando el poder, if you're not exercising the power, estás viviendo en religión. then you're living in a religion. Ahora fíjate lo que nos enseña la palabra. Now look at what the word is teaching us. En el versículo 21. Verse 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. In that hour he healed many people of diseases and plagues and evil spirits, and on many who were blind he bestowed sight. ¿Cuántos sanó Jesús? How many did Jesus heal? Dilo conmigo, a muchos. Say it with me. Many. A muchos. Many. De modo que el versículo que sigue dice, So the next verse says, y respondiendo Jesús les dijo, ir a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. And he answered them, Go and tell John what you have seen and heard. The blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have good news preached to them. ¿Qué respuesta necesita el mundo en este momento? What answer does the world need right now? Necesita la manifestación They need the manifestation de los hijos de Dios. of the sons of God. Necesita la manifestación del reino de Dios. They need the manifestation of the kingdom of God. ¿Y cómo se manifiesta el And reino? how does the kingdom A manifest? través de tu vida Through your life y a través de mi and vida. through my life. Jesús no le dio respuesta Jesus didn't give an hasta answer demostrar el reino. until he demonstrated the kingdom. Hola, Hello, ¿me está entendiendo? are you understanding? Yes. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? De modo que el Señor le dijo a los discípulos de Juan, So the Lord told the disciples of John, váyanle y díganle a Juan, Go and tell John, escuchen, listen, lo que han visto what you have seen y lo que han oído. and what you have heard. En otra In palabra, other words, les está diciendo a los discípulos de Juan, he's saying to the disciples of John, sean testigos be witnesses de lo que han visto. of what you have seen. Yo no sé cuántas cosas usted ha visto, I don't know how many things you have seen, pero creo que usted ha visto manifestaciones but del I Espíritu believe de you've Dios. seen many manifestations Creo of que the el Spirit of Señor God. le ha dado testimonio de que Él está con usted. I believe the Lord has given you testimony Creo that He is with you. que el Señor le ha contestado I oraciones believe the Lord has answered your prayers y ha contestado and He peticiones. has answered your petitions. Y nosotros tenemos que ser And testigos we need to be witnesses y dar testimonio and to give testimony de lo que Él ha hecho en nuestras of what He has vidas. done in our lives. Amén. Amen. Y eso es muy importante, And that is very important. porque el enemigo lo que más desea Because what the enemy desires the most es de que nosotros nos llenemos de is palabras. for us to be filled with words. Es más, la palabra del Señor nos enseña In fact, the word of the Lord teaches us que una ocasión un fariseo y un publicano, that once there was a Pharisee and a teacher of the law. un publicano, una persona que no conocía, un pecador, un impío, A sinner. estaban orando a Dios. They were praying to God. ¿Qué estaban haciendo? Eran dos hombres orando a There were Dios. two men praying to God. El fariseo le decía a Dios, The Pharisee would say to God, oh Dios, Lord, te doy gracias I give you thanks que no soy pecador that I am not a sinner como este hombre. as this man. Yo te diezmo, Señor. I give you tithes Yo ayuno, and I Señor. fast, Lord. Yo ofrendo, Señor. I give you offerings, Y Lord. te doy gracias And I give you porque no thanks soy como este pecador. because I am not as this sinner. Y dice la palabra And the word says que el pecador that the sinner, ni siquiera levantaba sus ojos al cielo. he wouldn't even raise up his eyes to the heavens. ¿Por qué? Why? Porque él sabía lo que él era. Because he knew what he was. Pero dice la palabra que el pecador hablaba But the word says that the sinner would speak y decía, and he would say, Señor, Lord, ten misericordia de mí, have mercy on me. yo un pecador. I am a sinner. Y dice el Señor algo poderoso. And the Lord says something very powerful. Dice el Señor, ¿quién salió primeramente justificado? And the Lord says, who of these is first just justified? ¿El que se cree muy santo He who thinks is very holy? o el que sabía su condición y pedía perdón? Or he who knew his condition and asked for forgiveness? Pues eso es lo que hace la religión. That's what religion does. La religión hace que el hombre juzgue Religion makes man judge la condición de otros. the condition of others.
Y hay muchos And religiosos there's many religious people. porque juzgan Because they judge y no hacen nada por and they ayudar. don't do anything to help. Critican They y criticize no hacen nada por ayudar. and they don't do anything to help. Hola. Hello. Amen. Aún el Señor nos habla de la parábola del buen samaritano. The Lord teaches us of the parable of the Good Samaritan. Dice la palabra que un hombre lo habían asaltado He says that a man was robbed y lo dejaron casi medio muerto. and they left him half dead. Y dice la palabra que vino un sacerdote, And a priest came, un sacerdote. a priest. Y él era un judío, al que habían robado y asaltado era un judío. And he who was robbed was a Jewish man. Y no se paró, And he didn't stop. simplemente lo vio He just saw him y siguió su camino. and he kept going. Y dice la palabra que vino un levita And the word says that a Levite came. y vio al hombre que estaba And muriéndose he saw the man almost dying. y tampoco hizo nada. And he also didn't do anything. Pero dice la palabra que pasó después un samaritano. But the word says that a Samaritan came. Y el samaritano era enemigo de un judío. And the Samaritan was the enemy of a Jew. De modo que en ese momento, So in that moment, dice la palabra que ese samaritano the word says that that Samaritan fue movido a misericordia. was moved by mercy. Y dice la palabra que lo tomó, lo levantó, And the word says that he took him, limpió sus heridas cleansed his wounds, y después lo llevó al mesón. and then he took him to a stable. No, to the stable no. Lo llevó a un lugar He took him to a place para que lo cuidaran. so they could take care of him. Y dice la palabra que pagó dinero And he paid money, the word para que says, lo cuidaran. to take care of him. Y dice la palabra, And the word says, ¿quiénes de estos hombres who of these men hizo misericordia? did mercy? Dilo conmigo, misericordia. Say it with me, mercy. ¿Sabe una cosa? You know something? Misericordia Mercy es algo que necesitamos nosotros ejercitar. is something that all of us need to exercise. Porque a veces no entendemos Because sometimes we don't understand que la misericordia that the mercy es lo que necesitamos tener en nuestros corazones. is what we need to have in our hearts. Amén. Vamos por favor al libro nuevamente, al libro de Marcos. Let's go again to the book of Mark, Marcos capítulo 7. Mark chapter 7. ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto a misericordia? How is our heart concerning mercy? ¿Qué es lo que el enemigo quiere? What does the enemy want? Llenarte de palabras, To fill you with words, llenarte de tradiciones, fill you with traditions, pero que no tengas la palabra. but for you not to have the word. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace la religión? What does religion do? Tienen muchas obras, Many works, tienen muchas palabras, many words, pero no ejercitan la palabra. but they don't exercise the word. Y eso es lo que tenemos que aprender. And that is what we need to learn. Ejercitar la To palabra. exercise the word. Que por la palabra That by the word, nosotros podamos traer bendición a muchas vidas. we can bring a blessing to many people. Amén. Amen. Versículo 24, 7:24. Verse 24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en su casa, no quiso que nadie le supiese, pero no pudo esconderse. And from there he arose and went away to the region of Tyre and Sidon. And he entered a house and did not want anyone to know, yet he could not be hidden. Escuchen. Listen, Jesús Jesus llegó a un lugar, came to a place, a Tiro, la región de Sidón, to the region of Tyre and Sidon, y le dijo a los discípulos, no quiero que nadie sepa que estoy aquí. and he said to the disciples, I don't want anyone to know that I'm here. Pero era tanta la necesidad But the necessity was so large que la misma gente inmediatamente sabía que Jesús había llegado. that the same people knew that Jesus had arrived. Hola. Hello. Y dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. But immediately a woman whose little daughter was possessed by an unclean spirit heard of him and came and fell down at his feet. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Now the woman was a Gentile, a Syrophoenician by birth, and she begged them to cast the demon out of her daughter. ¿Qué es lo que hacía esta mujer a Jesús? No se duerman. What was this woman doing to Jesus? Rogándole que echara fuera a un demonio de su hija. She was begging him to
cast the demon out of her daughter. La madre sabía que el problema que tenía la hija era un espíritu. The mother knew that the problem the daughter had was a spirit. La madre tenía al menos conocimiento en contra de lo que estaba peleando The ella. mother at least knew and had some knowledge of what she was fighting against. Y la madre sabía And the mother knew que Jesús tenía una palabra that Jesus had one word de poder of power y de autoridad. and authority. La mujer sabía The woman knew que Jesús podía sanar a su hija. that Jesus could heal her daughter. Y dice la palabra en el versículo siguiente. And the word says in the next verse, La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. now the woman was a Gentile, a Syrophoenician by birth, and she begged them to cast the demon out of her daughter. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. And he said to her, let the children be fed first, for it's not right to take the children's bread and throw it to the dogs. Respondiendo ella y le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. But she answered him, yes, Lord, yes, even the dogs under the table eat the children's crumbs. O sea que la mujer estaba tan So desesperada the woman was so desperate que no le importó that she didn't care de una manera ser humillada. in a way to be humbled. Pero yo no creo que Jesús la estaba humillando a propósito. But I don't believe that Jesus was humbling her on purpose. La estaba llevando prácticamente a que su fe creciera. She was taking her for her faith to rise up, Que su fe creciera. for her faith to grow. Porque muchas veces nosotros Because many times we tenemos que crecer en nuestra fe. have to grow in our faith. Al primer obstáculo nos And the desanimamos. first obstacle, we get discouraged. No se me duerman. Don't fall asleep. ¿Cuántos se desaniman al primer obstáculo? How many of you are discouraged in the first obstacle? ¿Cuántos se desaniman por el segundo obstáculo? How many of you are discouraged on the second obstacle? ¿Alguna vez han visto la carrera de obstáculos? Have you seen the race with the obstacles? Many. Oh, yeah, obstacle course. ¿Han visto esa carrera? Have you seen that race? Es una carrera de obstáculos. It's a race with obstacles. Pues la fe Well, faith es una carrera que tiene obstáculos. is a race also that has obstacles. Y esos obstáculos And those obstacles te van a llevar a ejercitar una autoridad que necesitas crecer en ella. will take you to exercise an authority that you need to grow in. Necesitamos crecer en We autoridad. need to grow in authority. No podemos estar sin ejercer nuestra We autoridad. cannot be without exercising our authority. De modo que la mujer le dice, So the woman says, no quiero el pan de los hijos, I don't want the bread of the sons, déjame como perro comer la migaja, but at least as a dog, let me eat the crumbs. Yeah. al menos la migaja. At least the crumbs. Y el Señor le contesta y le dice, And the Lord answers her. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. And he said to her, for this statement you may go your way. The demon has left your daughter. Escúchame, Listen, aquí hay tanta bendición en este solo versículo. in this verse, there's so much blessing. Por esta palabra. For this word. ¿Qué palabra habló ella? What word did she speak? ¿Qué fue lo que le dijo? What did she say? Sí, Señor, Yes, Lord? pero aún los perrillos debajo de la mesa comen la migaja de los hijos. Yes, Lord, but even the dogs under the table eat of the children's crumbs. En otra palabra, In other words, estoy brincando el obstáculo I am jumping the obstacles y sigo persiguiendo lo que quiero. and I am pursuing what I want. ¿Qué es lo que quería esa mujer? What does she want? La sanidad, The healing, la liberación the deliverance de su hija. of her daughter. Nosotros, ¿qué estamos persiguiendo? What are we pursuing? ¿Cuáles son los obstáculos que en este momento estás brincando? What are the obstacles that at this moment you're jumping? Obstáculos que tal vez vamos a brincar. Or obstacles that we will jump? ¿Vamos a agarrar impulso Are we going to take an impulse o nos vamos a desanimar? or are we going to get discouraged? Porque nuestra actitud Because our attitude es el impulso. is the impulse. Si nuestra actitud se fue abajo, If our attitude went down, ¿para qué brincar? why even jump? Esta mujer
But this woman, sabía she knew que el único que podía traer sanidad a la vida de su hija that the only one who could bring healing to her daughter era Jesús. was Jesus. ¿Y sabes algo? And you know something? Jesús le contestó, Jesus answered her, por tu palabra. by this word. No le dijo por tus palabras, He didn't say that your words. le dijo por tu palabra. He said, by your word, El espíritu ha salido de tu hija. the spirit has left your daughter. Versículo siguiente. Next verse. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. And when she went home and found the child lying in bed and the demon had gone. ¿Sabe una cosa? Do you know something? Qué paz para esa madre. What peace for her mother. Qué paz para esa hija. What peace for her daughter. Ver que el tormento To see that the torment había terminado. had finished. Hay cambios. There's changes. El reino de Dios The kingdom of God trae cambios. brings changes. Amén. Amen. Dilo conmigo, el reino de Dios Say with me, the kingdom of God trae cambios. brings changes. Ahora vamos al capítulo 9 de Marcos. Let's go to Mark chapter 9. No se me duerman. Don't fall asleep. No, yo digo lo que están escuchando por otro lado. No ustedes, ustedes están despiertos. I mean not you, you're awake. The ones that are listening. Capítulo 9 de Lucas, perdón, de Marcos. Cuando llegó, versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas disputando con ellos. Verse 14, and when they came to the disciples, they saw a great crowd around them and scribes arguing with them. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. And immediately all the crowd, when they saw him, were greatly amazed and ran up to him and greeted him. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? And he asked them, what are you arguing with them? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, que tiene un espíritu mudo. And someone from the crowd answered him, Teacher, I brought my son to you, for he has a spirit that makes him mute. El cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaren fuera y no pudieron. And whatever it seizes him, it throws him down, and he foams and grinds his teeth and becomes rigid. So I asked your disciples to cast it out, and they were not able to. Dilo conmigo, no pudieron. Say with me, they were not able to. Not able to. Trataron, pero no pudieron. They tried, but they couldn't. Y la palabra del Señor nos And enseña, the word of the Lord teaches us. vamos a leer el siguiente versículo. Let's read the next verse. Dice, versículo 19, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? Traédmelo. And he answered them, O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me. ¡Wow! ¡Qué maestro! Wow, what teacher? ¡Qué maestro! ¡Qué paciencia de What maestro! patience of a teacher. ¿Qué sucedió? What happened? Los discípulos trataron, The disciples tried, pero no pudieron. but they couldn't. Y sabe una cosa, And you know something? muchas veces nosotros Many times we tratamos, pero no we podemos. try, but we can't. Pero usted puede, al menos estoy tratando, pastor. You can say at least, well, Pastor, at least I'm trying. Pero es que el Señor no quiere que trates But the Lord doesn't want you to try solamente, just only, sino que lo logres hacer. but to be able to do it. Me acuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos hace 21 años, I ya va a remember ser when me and my wife married 21 years el ago. próximo 19 de noviembre, The next 19th of November. 21 años. 21 years. Qué bendición, 21 A años. blessing. 21 years. Y nos fuimos de luna de miel a Mazatlán. And we went to our honeymoon in Mazatlan. Y una señora que Dios había liberado en enero, And a lady that the Lord had delivered her in January. yo me casé en noviembre. We married in November. Y en enero Dios liberó a una mujer que tiene un espíritu de homicidio. And in January, the Lord delivered a lady who had a spirit of homicide. Y esta señora le entraba un espíritu And this lady, a spirit would come into her. y el esposo de ella era carnicero. And the husband was a butcher.
y lo seguía con el cuchillo para hacerlo And carnitas. she would follow him, chase him with a knife to cut him up. Y el hombre corría como que tenía motor. The man would run as if he had a motor. Corría, He ran. corría por su vida. He ran for his life. Y mi madre me dijo la situación que estaba pasando esa señora. And my mom told me about the situation with this lady. Y me dijo, hijo, ¿podrás orar por ella? And she said to me, son, could you pray for her? Y le dije, sí, pero tiene que venir rápido porque me tengo que ir a tomar el avión a Puerto Vallarta. And I said, well, okay, but she needs to come quick because I need to take a plane ride to Puerto Vallarta. Y vino, And she came. el Señor la liberó. The Lord delivered her. Y cuando vamos, Gabriel y yo, de luna de miel, But when me and my wife go to our honeymoon, nos invitan a comer, they invite us for dinner. a cenar, ya a cenar. Y cuando llego a su casa, eran como las 7 de la noche, When I got to their house about 7 p.m., y me dice, pastor, estoy muy contenta and she said, Pastor, I'm very happy porque ya hablo en otras lenguas. because I now speak in other tongues. Y algo en el espíritu me dijo, no fui yo. And something in the Spirit said to me, it wasn't me. O sea, el Espíritu Santo me dijo, no soy yo. So the Holy Spirit said to me, it wasn't me. Entonces le digo a ella, a ver, habla en lenguas. And I said to her, okay, speak in tongues. No, es que tengo que sentir la unción. And she said, no, I have to feel the anointing. Tengo que sentir la I presencia. have to feel the presence. Le digo, no. Cuando yo quiero hablar español, inglés, en el espíritu, yo lo decido yo. Then I said, no. If I want to speak Spanish or English or in the Spirit, I decide when. No tengo que sentir nada. I don't have to feel anything. Yo solamente tomo la decisión I y lo just hago. make the decision to do it. Y ella empieza a hablar en And lenguas, she begins to speak tongues, pero no era el Espíritu Santo. but it wasn't the Holy Spirit. Era un espíritu impostor. It was an imposter spirit. Y en ese momento, ¿para qué reprendí? And in that moment, why did I even rebuke her? El espíritu. Or the spirit? Empecé a reprender, We began to se rebuke. le empezó a manifestar, She began to manifest. nos quedamos sin cena, We stayed without dinner porque eran las 2 de la mañana because it was 2 a.m. y el espíritu todavía no salía de ella. and the unclean spirit still didn't want to come out. Y decíamos, sal fuera, And we would say, come out, sal fuera, come out, sal fuera, come out, sal fuera. come out. Y no salía. And you wouldn't go out. Sal fuera, Come out, sal fuera. come out. Y no salía. And he wouldn't go out. Y mi esposa en ese momento, ya cansada, frustrada porque no habíamos cenado, And my wife in that moment, tired and restless because she hadn't had dinner, le dice a mi esposa, sal fuera. she says, get out. Y el espíritu inmundo la voltea a ver a ella. And the evil spirit turns to see her. Y en inglés la empieza a maltratar. And in English begins to threaten her, Le dijo malas palabras. to curse her. En inglés. In English. Son bilingües los espíritus inmundos. The evil spirits are bilingual. Conocen los idiomas. They know the languages. Y mi esposa en ese momento And in that moment, my se wife, empezó a reír she began to laugh por lo que le había dicho ese by espíritu. what the spirit was saying. Pero estábamos cansados. But we were tired. Y el espíritu también estaba cansado. And also the spirit was O the tired. demon estaba The cansado. demon was tired. Y me dice, ¿por qué eres tan terco? And he says to me, why are you so hard-headed Eso es or stubborn. stubborn? Y le digo, porque no me voy de aquí Because I am not leaving here hasta que tú te salgas de ella. until you leave her. Hola. Eso se llama convicción. That is called conviction. No me muevo de aquí, I don't move here. no from me here. voy de aquí I don't leave this hasta place que tú salgas de ella. until you leave her. Y el demonio empezó a tratar de negociar. And the demon began to try to negotiate. ¿De veras? Truly, Déjame aquí leave me here, y te prometo que yo no le voy a hacer and I daño. promise I won't do her any harm. Le digo, no, te vas de ella. No, you leave her. Y el espíritu empezó a manifestarse And the demon began to manifest y diciendo, ya vienen por mí. and to say, they're coming for me. Pero no eran los otros espíritus inmundos que venían para atormentarlo a There él. were other spirits, evil spirits, that were coming to torment him. Y me empezó a decir, soy hechizo And he began to say, I am witchcraft, y estoy en el vientre de ella. and I am in her womb. Estoy en el vientre. I am in the womb. Y le dije, pues en el nombre de Jesús, And I said, well, in the name of te Jesus, desarraigas de su vientre. you uproot from her womb. Y echó un grito, And she wailed pero escalofriante el grito. a great scream. Y en ese momento empezó a sangrar completamente And in that moment, she began to bleed
de una manera bastante fuerte. in a very strong sense. ¿Qué te quiero decir con esto y por qué te lo estoy diciendo? What I want to say with this, and what am I trying to Te lo tell estoy you? diciendo con ese propósito. I'm telling you with this purpose. Hace 21 años 21 years ago, estaba creciendo en mi I was autoridad. growing in my authority. Ya no duro horas. I don't take hours now. Ya mi autoridad ha crecido. My authority has grown. Y ahora pueden ser minutos And it could be minutes o puede ser una sola palabra. or just one word, Porque mi autoridad creció. because my authority has grown. Como también tu autoridad tiene que As crecer. your authority should grow. Amén. Amen. Amen. Y todos nosotros tenemos que crecer en esa And all autoridad. of us need to grow in that authority. Ahora seguimos leyendo rápidamente. Now, let's Muy keep reading. rápido. Dice la palabra en el versículo 20, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Verse 20, and they brought the boy to him, and when the Spirit saw him, immediately it convulsed the boy, and he fell to the ground and rolled about, foaming at the mouth. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. And Jesus asked his father, how long has it been happening to him? And he said, from childhood. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. And it has often cast him into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. And Jesus said to him, if you can, all things are possible for the one who believes. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Immediately the father of the child cried out and said, I believe, help my unbelief. Versículo 25, y cuando Jesús vio a la multitud que se agalopaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. And when Jesus saw that the crowd came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, you mute and deaf spirit, I command you, come out of him and never enter him again. Si nosotros vamos a aprender a echar fuera If espíritus, we're going to learn to cast out demons, tenemos que prohibirles que vuelvan. we need to prohibit them to come back again. Muchas veces oramos y le decimos que salgan fuera, Many times we pray and we tell them to leave, pero se nos olvida cerrar la but puerta. we forget to close the door. Ahora dice la palabra Now the word says que cuando el espíritu inmundo sale, that when the evil spirit leaves, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. he's looking for a place to rest in dry places, Y no encuentra reposo. and he doesn't find any. Y dice la palabra que el espíritu dice, And the word says that the spirit says, el demonio the dice, demon says, voy a regresar a mi vieja I casa. will come back to my old house. ¿Cómo le llama al cuerpo? What does it say to what does it call the body? Casa. Home. Casa. Home. Hay muchos inquilinos que no pagan renta. There's many renters that don't pay any rent. Hay espíritus inmundos que están viviendo dentro de otros, tal vez no de ti, pero de otros y no pagan renta. There's evil spirits that live in people, maybe not you, but others, but they don't pay any rent. Están viviendo gratis. They're living for free. Y dice la palabra que el Señor prohibió a ese espíritu que regresara. And the Lord said that He prohibited that spirit from coming back again. Porque la palabra nos enseña que cuando el espíritu inmundo regresa Because the Word teaches us that when the evil spirit comes back y encuentra la casa and he finds the house barrida, cleansed, adornada, adorned, pero vacía, but empty, dice la palabra que va y agarra 7 espíritus peores que él. the Word says that he goes to find 7 evil spirits that are worse than him. Y dice la palabra que vienen 8 espíritus ahora. And then 8 spirits come back now. Y el estado de esa persona And the state of that person llega a ser peor que el primer estado. comes to be even worse than the first state. De modo que tenemos nosotros que aprender So we need to learn a orar to pray y a decirle a esos espíritus, and to say to those spirits, no regresan, don't come back, no regresan. don't come back. Ahora, rápidamente, Now quickly, vamos a este versículo, 28. let's go to verse 28. Por causa del tiempo, vamos al 28. Ustedes síganlo leyendo en su casa, el 28 lea todo lo demás. I keep reading the rest. Y el 28 dice, cuando él entró en su casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? But verse 28 says, and when he came and entered the house, his disciples asked him privately, why could we not cast it out? Y les dijo,
este género con nada puede salir. And he said to them, this kind cannot be driven out by anything. Hola. Hello? Este género This kind con nada puede salir. cannot be driven out by anything. O sea, podemos orar 24 horas So we could pray 24 hours y no va a salir. and it will not come out. Ahora el Señor nos está diciendo una clave. Now the Lord is giving us a key. El Señor nos está diciendo, hay géneros He says there's kinds que con nada salen, that would nothing go out, sino go con out oración but without prayer y ayuno. and fasting. De modo que hay muchas personas tal vez viéndonos en este día, So maybe many people are looking at us today. que hay situaciones en tu hogar, en tu casa, That there's situations in your home, que your has house, orado which you have prayed y las cosas no han cambiado. and things have not changed. Tal vez hay un espíritu Maybe there is a spirit o un género de espíritu or a kind of spirit que no puede salir con tus oraciones that cannot solamente, live only by prayer alone. sino que tienes que ayunar. But you need to pray. La próxima semana Next week, vamos a estar dando una enseñanza sobre el poder del ayuno we will teach about the power of fasting. y necesitas aprender a ayunar. And you need to learn to fast. Porque cuando ayunamos de acuerdo a lo que el Señor quiere, Because when you fast according to what the Lord wants, vamos a ver rompimientos en nuestras we will vidas see breakthroughs in our lives. y vamos a ver rompimientos en la vida de nuestros hijos And we will see breakthroughs in our children. y vamos a ver rompimientos en nuestras And finanzas, breakthroughs in our en nuestros finances, negocios, our businesses, en nuestra salud. our health. Pero necesitamos entender But we need to understand, primeramente dos cosas: first of all, two things. que Dios te ha trasladado del reino de tinieblas al reino de luz That God has translated you from the kingdom of darkness y to que the kingdom of Dios light. te ha dado autoridad And He has given you authority para ejercer el poder. to exercise that power. Y tenemos que aprender a entender que no podemos quedarnos callados. And we need to learn that we cannot stay quiet. Tienes que aprender a reprender. You need to learn to rebuke. Tienes que aprender a hacerlo. You need to learn to do it. Si no lo haces, If you don't do it, no estás, estás invalidando lo que el Señor dice. you're invalidating what the Lord says. Ahora escúchame, Now listen, no es el palabrerío, no son las muchas it's palabras, not the many words, sino es la but palabra. it is the word. Cuando tú entiendas que hablando la palabra, When you understand that speaking the word, su palabra, His word, la palabra de Dios, the word of God, es el enemigo el que tiene que obedecer la palabra de Dios. is the enemy who has to obey the word of God. No es que tiene que obedecerte a ti, It's not that he has to obey you, sino que tiene que obedecer la palabra de Dios en tu vida. but he has to obey the word of God in your life. Pero tu autoridad But your authority tiene que crecer. needs to grow. Tu autoridad Your authority tiene que ser ejercitada. needs to be exercised. Y para eso And for that, necesitas empezar a orar you need to begin to pray y a ordenar. and to command. Con esto quiero terminar. And with this I'm finished. La palabra nos habla de un centurión The word teaches us about a centurion, en el cual nos habla acerca de que tenía un siervo que estaba enfermo. who had a servant who was sick. Y dice la palabra que vino a Jesús. And the word says that he came to Jesus. Y le dice la palabra que Jesús le dijo, voy a ir contigo para sanar tu siervo. And the word says that Jesus said, I will go with you to heal your servant. Y dice la palabra que el centurión le dijo, And the centurion said to him, Señor, no soy digno de que vengas bajo mi techo. Lord, I am not worthy for you to come underneath my roof. Solamente di Just say la palabra the word, y mi siervo sanará. and my servant will be healed. ¿Qué fue lo que dijo el centurión? What does the centurion say? Solamente di la Just palabra say the word, y mi siervo sanará. and my servant will heal. Usted y yo You and I, tenemos que llegar a ese nivel we need to come to that level donde solamente where only hablamos la palabra can speak one word y las cosas cambian. and things would change. Hola, Hello. amén. Amen. Tenemos que llegar a ese nivel de fe We need to get to that level of faith donde tú soltaste la where palabra you let loose a word, y esa palabra and that word no va a regresar vacía, will not return empty, sino que va a cumplir but it would fulfill el propósito por el cual estás the enviando. purpose for which it was sent. Conocemos hombres de Dios We know men of God que admiramos su fe, who we admire their faith, admiramos su autoridad, we admire their authority, admiramos el poder de Dios sobre sus we vidas. admire the power of God in their lives. Porque con una sola palabra Because with one word, eres sano you're healed, y eres sano. and you're healed. No se paró a orar media hora. He didn't get up to pray half an hour.
Una sola palabra. Just one word. Eres sano. You are healed. Tenemos que llegar a ese nivel de We need to get to autoridad that level of authority donde una sola palabra where just one word sea más que suficiente. will be more than enough. Tenemos que condensar las palabras We need to make the words, we need to condense them en una sola palabra. in one word. Su palabra. His word. Y su palabra And His word nos va a dar la victoria. will give us the victory. Amen. Amén. Amen. Por eso tenemos que aprender a crecer en nuestra fe. Which is why we need to learn to grow in our faith. Una sola palabra. Just one word. El centurión le dijo, The centurion said, solamente di tu palabra just say the word y mi siervo sanará. and my servant will heal. Porque el centurión empezó a explicar lo que era la fe. Because the centurion began to explain what faith is. Empezó a explicar lo que era la He autoridad. began to explain what authority is. Y le dijo, yo soy hombre bajo autoridad. And he said, I am a man under authority. Yo le digo a mi siervo, ve y va. I said to my servant, go, and he goes. Ven y viene. Come, and he comes. Haz y hace. Do this, and he does it. Las tres cosas son The órdenes. three things are commands. Las tres cosas son The órdenes. three things are commands. Si nosotros oramos, If we pray, pero no but ordenamos, we don't command, nuestra oración no está then completa. our prayer is not complete. Porque muchas veces oramos, Because many times we pray, pero ¿cuántas veces but ordenaste? how many times have you commanded? El centurión entendía esto que tenemos que entender el día de The hoy. centurion understood this, which we need to understand today. Tenemos que aprender We need to learn a ordenar, to command, a ordenar, to command, a ordenar. to command. Tenemos que aprender a decirle al enemigo, We need to learn to say to the enemy, suelta mi vida, let loose my life, suelta mi salud, loosen my health, suelta mis negocios, loosen my business, suelta mi familia. loosen my family. Tenemos que aprender a decirlo. We need to learn to say it. Muchas veces cuando uno lo dice por primera vez, Many times when you say it for the first time, se escucha raro, it feels strange porque nunca lo has dicho. because you've never said it. Pero conforme lo vas diciendo, But according you're doing it, vas creciendo. you will grow. Amén. Y lo vas creyendo. And you keep believing it. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer ridiculizar tu fe. Why? Because the enemy will always want to ridiculize your faith. Y va a decirte, no tienes And autoridad, you'll say, no, you have no authority. no tienes poder. You don't have any power. Y esas son And mentiras. those are lies. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? So what do we need to do? Tenemos que aprender We need to learn que más que lo that hacemos, the more we do it, vamos a llegar a ese nivel we'll get to that level de no tantas palabras, of not so many words, sino una sola palabra. but just one word. Amén. Amen? Una sola palabra. Just one word. Amén. Dilo conmigo, una Say it sola with me, palabra. just one word. One word. Cuando David, ya quiero acabar. Cuando David I wanted to end. When David fue a enfrentar al gigante, a came Goliat, to confront the giant Goliath, agarró 5 piedras. he took 5 rocks. 5. Just 5. Pero dice la palabra But the word says que es solamente una sola piedra. that he only needed one. Una sola piedra. One. Amén. Amen. ¿Qué significa eso? What does it mean? Una sola palabra. Just one word. Una sola palabra. Just one word. Tu fe tiene que crecer. Your faith needs to grow. Mi fe tiene que crecer My faith needs to grow al nivel to the level de que ya no son palabras, where it's not words anymore, ya no es mucha palabra, not many words anymore, es solamente una but palabra. it's one word. Amén. Amen? Amen. Nos ponemos de pie, por Can we favor. please stand up? Vamos a orar. We'll pray. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word. Estamos declarando, Señor, We are declaring, Lord, que vamos a crecer en nuestra autoridad. that we will grow in our authority. Que el enemigo, That the enemy, que muchas veces quiere ridiculizar nuestra fe, that many times wants to ridiculize our faith, que quiere ridiculizar nuestra he autoridad, wants to ridiculize our authority, que quiere ridiculizar aún tu palabra. that he wants to ridiculize even your word. Señor, Él sabe Lord, he knows que tu palabra that your word, es toda poderosa it's all powerful, y que tu palabra and that your word es lo que lo ha vencido. is what has overcome him. Y tu palabra nos enseña, Señor, And your word teaches us, que a Lord, través de la sangre del Cordero de that through the Dios, blood of the Lamb of God,
el poder del enemigo, the power of the el enemy, poder de la maldición the power of the curse ha sido rota. has been broken. En el nombre de In the Jesucristo, name of Jesus Christ, yo hablo a tu vida I speak to your life y ordeno a todo espíritu and de I command tinieblas, all spirit of darkness, ordeno a toda maldición, I command all curse, ordeno que todo lo que no ha sido enviado por mi Padre Celestial I command that everything that has not been sent by my Heavenly Father sea desarraigado de tu vida. will be uprooted from your La life. palabra del Señor nos enseña, The word of the Lord teaches us toda planta every plant que mi Padre Celestial no plantó that my Heavenly Father hasn't planted tiene que ser needs to desarraigada. be uprooted. En el nombre de In Jesucristo, the name of Jesus, ordeno que toda semilla, I command that every seed, ordeno que toda planta every plant que mi Padre Celestial no sembró en that tu my vida Heavenly Father hasn't sown into sea your life desarraigada. will be uprooted Ahora, now. en el nombre de In Jesús, the name of Jesus, hablo esta palabra I speak this y esta word, palabra es and suficiente this word is enough para traerte libertad, to bring you para freedom, traerte sanidad. to bring you healing. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, ordeno que todo asignamiento del I enemigo command that all assignments of the enemy sea suspendido, will be suspended, sea quebrantado, will be broken, sea roto will be broken. en el nombre de In the Jesucristo. name of Jesus, Declaramos, we command, we para esto declare, apareció for this has the Son of Man el Hijo del Hombre, appeared para deshacer, to destroy para destruir las obras de the tinieblas. works of darkness. Y toda obra de tiniebla en tu vida And every work of darkness in your se life rompe en este is momento, broken in this se moment. destruye en este It's momento. destroyed in this moment. Y declaro, And I declare Jesucristo es el Señor that Jesus is the Lord de tu espíritu, of your de spirit, tu alma, of your soul, de tu cuerpo, of your body, de tu mente. of your mind. Si no has hecho el Señor Jesús, If you haven't made Jesus el Señor de tu the vida, Lord of your life, repite esta oración then conmigo. repeat this prayer with me. Padre, Father, te doy gracias por el regalo I give you thanks for the gift de tu Hijo of Jesucristo. your Son Jesus. Recibo a I Jesucristo receive Jesus en mi in corazón my heart. y te pido, Señor And I Jesús, ask you, Lord Jesus, que perdones mis to pecados, forgive my sins, que vengas a mi vida to come into my life, y que escribas mi nombre and to write my name en el libro de la in the vida. book of life. Señor Jesús, Lord Jesus, yo creo que tú moriste por mis I pecados believe that you died for my y sins, que resucitaste al tercer and that you día rose again in 3 y estás days, sentado and you're seated a la diestra del Padre, besides the Heavenly Father, intercediendo por mí en este momento. interceding for me at this moment. Señor Jesús, Lord Jesus, yo recibo tu poder, I receive your power, yo recibo tu I autoridad receive your authority, y Señor, enséñame, and Lord, teach me, Espíritu Santo, Holy Spirit, enséñame teach me a poner tu autoridad to put your y authority a poner tu poder and your power por obra en mi vida. into works in my life. Señor, declaro Lord, I que declare cambios vienen, that changes que are buenos coming, cambios vienen, that good changes are coming, porque a través de la fe because through the faith hemos vencido al enemigo de we've nuestras overcome almas. the enemy of our souls. A través de la sangre del Through the Cordero blood of the Lamb, hemos destruido las obras del we've enemigo. overcome the works of the enemy. Señor, te damos Lord, gracias we give you thanks porque nos estás levantando because you're raising us up y llevando a una autoridad. and you're taking us to an authority. Gracias te damos, Señor, We thank you, Lord Jesus. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. No dejen de sintonizarnos la próxima semana. Keep tuning in next week Nos vemos, pasen la voz and tell your friends. y continúen esparciendo la palabra a través de Facebook, a través de Internet. And continue to share the word through Facebook, internet. Y escríbenos, por favor, And please write to us. a World Worship Revival Center Write to World Worship Revival Center. y mándanos los testimonios, And send us your lo que el testimonies. Señor está haciendo. What the Lord is doing. Porque yo siento por el Espíritu de Dios Because I feel by the Spirit of que hay God mucha gente que estuvo escuchando este that mensaje many people that have heard this message, y muchos empezaron a toser, empezaron a vomitar, many have coughed or vomited porque el Señor te está liberando. because the Lord is cleansing you. El Señor te está The liberando. Lord is cleansing you. El Señor está poniendo su The Lord palabra is putting His word a actuar en tu vida. into work in your life. Te We bendecimos, bless you. les amamos We love you. y seguimos próximamente en la próxima edición. And we'll see you next time. Bendiciones. Blessings. Amen.